Dios los bendiga, hermanos, bienvenidos a Leamos la Biblia en un año. Seguimos la lectura de la Biblia del lenguaje actual y empezamos ya el libro de Levítico, el tercer libro de la Biblia, y vamos a leer la introducción y luego los primeros 4 capítulos. Dice así: este libro puede dividirse en 3 partes, diferentes tipos de ofrendas, 1 al 7, vestiduras y responsabilidades de los sacerdotes, 8 al 10, reglas y leyes para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, 11 a 27. En este libro se descubre el llamado a la obediencia en situaciones concretas. Esto explica la constante repetición de la frase "Yo soy el Dios de Israel", que era clave para que cada miembro del pueblo de Dios aprendiera a convivir con Dios y con su prójimo. A este libro nos enseña que el apartarse del mal y vivir consagrados para servir a Dios implica un doble compromiso: espiritual, 19:1, y social, 19:18. Además de leyes y mandamientos, Levítico también ofrece algunos relatos. Por ejemplo, nos habla del nombramiento de Aarón y de sus descendientes como sacerdotes de Israel. Nos cuenta también de la ceremonia en que vinieron a los sacerdotes con ropas especiales y del momento en que les derramaron aceite de oliva sobre sus cabezas en señal de que solo estarían al servicio de Dios. Hay un texto en el libro que merece ser estudiado en nuestros días, el que habla del año de descanso para la tierra, el perdón de las deudas y de la liberación de los esclavos, capítulo 25. Este pasaje es conocido también como el mensaje del jubileo, es decir, la fiesta de alegría de saber que Dios exige a los ricos y poderosos perdonar las deudas y dar libertad a los oprimidos. Veamos lo que nos dice la palabra, Levítico capítulo 1. Dios llamó a Moisés desde un santuario y le ordenó que les diera este mensaje a los israelitas: cuando alguno de ustedes me presente una ofrenda para quemarla en mi honor, podrá ofrecerme terneros, cabritos o corderos. Si alguien me presenta un ternero como ofrenda, este deberá ser macho sin ningún defecto. Lo llevará a la entrada del santuario y ahí pondrá su mano sobre la cabeza del ternero y lo matará. Así yo recibiré su ofrenda con el agrado y le perdonaré sus pecados. Los sacerdotes me presentarán la sangre del ternero y luego la derramarán en los 4 costados del altar. El que me presente ofrenda le quitará el cuero y le cortará el animal en pedazos, y por último lavará con agua los intestinos y las patas del animal y entregará todo a los sacerdotes. Ellos pondrán leña sobre el altar y le prenderán fuego, y ahí quemarán los pedazos del ternero junto con la cabeza, las patas, los intestinos y la grasa. Se trata de una ofrenda de aroma agradable que se presenta en mi honor. Si alguien me ofrece un cordero o un cabrito, este deberá ser también un macho sin defecto ninguno. Lo matará sobre un costado de altar y los sacerdotes derramarán la sangre de los 4 costados. Luego de que se me presente la ofrenda, cortará el animal en pedazos. Por último, lavará con agua los intestinos, las patas del animal y entregará todo a los sacerdotes. Ellos quemarán los pedazos en el altar junto a la cabeza, las patas, los intestinos y la grasa. Se trata de una ofrenda de aroma agradable que se presenta en mi honor. Si alguien me presenta aves como ofrenda, estas pueden ser palomas o tortolitas. El sacerdote pondrá el ave sobre el altar. Ahí se arrancará la cabeza y le quemará, dejando que la sangre corra por los costados del altar. Luego sacará el buche y los intestinos y los arrojará en el costado del altar donde se echan las cenizas. Después abrirá en 2 el ave, de modo que cada mitad haya un ala, pero sin separar las 2 mitades. Por último, el sacerdote quemará el resto del ave con la leña encendida. Se trata de una ofrenda de aroma agradable que se presenta en mi honor. Levítico capítulo 2. Cuando alguien me presente cereales como ofrenda, deberá tener harina de la mejor calidad. Sobre la harina se derramará aceite y se le pondrá también un poco de incienso. Luego se entregará a los sacerdotes. Ellos tomarán un puñado de la harina con aceite y todo el incienso y lo quemarán sobre el altar para que ustedes se acuerden de que yo les doy todas las cosas. Se trata de una ofrenda de aroma agradable que se presenta en mi honor. El resto de la ofrenda será muy especial y de ella solo podrán comer los sacerdotes. Cuando alguien me presente panes o galletas como ofrenda, la harina deberá ser de la mejor calidad. Los panes y las galletas se hornearán sin levadura
Los panes serán amasados con aceite y las galletas solo untadas con aceite. Si alguno me ofrece cereales fritos en la sartén, la harina debe estar amasada con aceite y no tener levadura. Además deberán cortarla en pedazos y derramar aceite sobre ella. Se trata de una ofrenda de cereal. Si alguien me ofrece cereales cocidos en la cacerola y harina, deberá ser de la mejor calidad y amasada con aceite. El que me presente cualquiera de estas ofrendas deberá llevársela al sacerdote, quien la acercará al altar. Ahí el sacerdote quemará una parte de la ofrenda para que ustedes se acuerden de que yo les doy todas las cosas. Se trata de una ofrenda de aroma agradable presentada en mi honor. El resto de la ofrenda será muy especial y de ella solo podrán comer los sacerdotes. Ninguna de las ofrendas que me presenten debe tener miel o levadura, porque esto hará que las ofrendas fermenten. Podrá hacerse miel y levadura junto a los primeros frutos de sus cosechas, pero no para quemarlas como ofrenda en mi honor. En cambio deben poner sal en todas las ofrendas que me presenten, porque la sal es símbolo del pacto que han hecho conmigo. Si alguien me presenta como ofrenda los primeros frutos de sus cosechas, deben ofrecerme espigas tostadas al fuego o harina de los cereales recién cosechados. Sobre estas ofrendas derramarán aceite y les agregarán un poco de incienso. El sacerdote quemará sobre el altar una parte de la ofrenda para que ustedes se acuerden de que yo les doy todas las cosas. Levítico capítulo 3. Cuando alguien quiera pedirme salud y bienestar, deberá presentarme como ofrenda un ternero o una ternera sin defecto alguno. El que presente la ofrenda pondrá su mano sobre la cabeza del animal y lo matará a la entrada del santuario. Luego los sacerdotes derramarán la sangre a los costados del altar y sobre él quemarán lo siguiente: los intestinos, los riñones, los lomos y una parte del hígado, y la parte que recubre todo esto. Esa ofrenda se quemarán junto con las ofrendas de cada mañana. Se trata de una ofrenda de aroma agradable que se presenta en mi honor. Si alguien me presenta como ofrenda una oveja o una cabra, ese animal no deberá tener ningún defecto. Si alguien me presenta como ofrenda un cordero, deberá poner sus manos sobre la cabeza del animal y matarlo a la entrada del santuario. Luego los sacerdotes derramarán la sangre en los costados del altar y sobre él quemarán los siguientes: los intestinos, los riñones, los lomos, parte del hígado y de la grasa que recubre todo esto y toda la cola. Se trata de comida que se presenta en mi honor. Si alguien me presenta como ofrenda una cabra, deberá poner sus manos sobre la cabeza del animal y matarlo a la entrada del santuario. Luego los sacerdotes derramarán la sangre de los costados del altar y sobre él quemarán los siguientes: los intestinos, los dos riñones, los lomos y parte del hígado y de la grasa que recubre todo esto. Se trata de una comida de aroma agradable que se presenta en mi honor. Ustedes nunca deben comer grasa ni sangre, no importa dónde vivan. Esta es una ley que deberán obedecer para siempre. Levítico capítulo 4. Dios le ordenó a Moisés que les diera a los israelitas las siguientes instrucciones: cuando alguien me desobedezca sin darse cuenta de que me hace, se deberá hacer lo siguiente. Si es el que me desobedeció, fue el jefe de los sacerdotes, todo el pueblo cumplirá la culpa. Pero si ya lo perdoné, el jefe de los sacerdotes deberá hacerme un ternero sin defecto, lo llevará a la entrada del santuario, pondrá sus manos en su cabeza y lo matará en mi altar. Luego tomará la sangre del ternero y le llevará al interior del santuario, mojará su dedo con la sangre y rociará 7 veces en la dirección del cofre de Dios, detrás de la cortina del lugar santísimo. Enseguida el jefe de los sacerdotes pondrá su mano en las puntas del altar del incienso aromático, y el resto de la sangre la derramará sobre la base del altar que está a la entrada del santuario. Luego quitará al animal todas las partes internas, tal como se hace con el animal que se ofrece para pedir salud y bienestar, y las quemará sobre el altar. El resto del ternero, es decir, el cuero y toda la carne, la cabeza, las patas, intestinos, excremento, lo sacarán del campamento y lo quemarán en un lugar apartado especialmente para echar las cenizas. Si el que me desobedece es el pueblo entero, me presentarán como ofrenda un ternero sin ningún defecto y así los perdonaré. Pero el pueblo llevará el ternero a la entrada del santuario y sus jefes pondrán
sus manos sobre la cabeza del animal, luego matará el ternero en mi altar, y el jefe de los sacerdotes llevará la sangre al interior del santuario. Ahí mojará su dedo en la sangre y con ella rociará 7 veces en dirección a la cortina que cubre la entrada del lugar santísimo. Después pondrá un poco de sangre en las puntas del altar del incienso dentro del santuario. El resto de la sangre lo derramará sobre la base del altar que está en la entrada de la carpa. Enseguida el jefe de los sacerdotes tomará toda la grasa del ternero y la quemará sobre el altar, y de esta manera perdonará el pecado del pueblo. Finalmente el sacerdote sacará el campamento, el resto del ternero, y lo quemará en el lugar apartado especialmente para echar cenizas. Si éste me desobedece, es un jefe del pueblo. Este le hará saber todo que ha pecado. Entonces ese jefe me presentará como ofrenda por su perdón un chivo sin ningún defecto. Pondrá sus manos sobre su cabeza, el chivo lo matará junto a mi altar, pues se trata de una ofrenda por el perdón de los pecados. Luego el sacerdote mojará su dedo en la sangre del chivo y untará en las puntas del altar, y el resto de la sangre lo derramará sobre su base. Después quemará toda la grasa animal, todo lo que hace con la ofrenda para pedirme salud y bienestar. Así presentará el sacerdote la ofrenda de favor del culpable y lo perdonaré en su pecado. Si alguien me desobedece fuera de alguien del pueblo, se le hará saber que ha pecado. Entonces esa persona me presentará una cabra sin defecto. Pondrá sus manos sobre la cabeza de la cabra y la matará junto al altar. El sacerdote mojará su dedo en la sangre de la cabra y untará las puntadas del altar, y el resto de la sangre lo derramará sobre la base. Luego quemará sobre el altar una de las grasas de la cabra, como se hace en las ofrendas para pedirme salud y bienestar. Ahí el sacerdote presentará una ofrenda de aroma agradable en favor de esta persona, y yo le perdonaré su pecado. Si el que pecó me ofrece una corderita, esta no deberá tener ningún defecto. Esa persona pondrá sus manos sobre la cabeza de la corderita y la matará junto al altar. El sacerdote mojará su dedo en el lugar, en la sangre, y la untará en las puntas del altar, y el resto de la sangre lo derramará sobre su base. Luego quemará todo el altar, sobre el altar toda la grasa, como se hace en las ofrendas para pedirme salud y bienestar, y por las ofrendas que me presentan en mi honor. Así el sacerdote presentará la ofrenda y en favor de esta persona, y yo le perdonaré su pecado. Dios es maravilloso. Hasta aquí la lectura. Dios los bendiga.